Hola, estoy aceptado nuestra invitación a un webinar dedicado a la manipulación de sacos en la industria alimentaria. Mi nombre es Eva y mis compañeros son David y Albert. Los tres estamos encantados de teneros al otro lado. Si os parece bien, lo que haremos es esta pequeña introducción y esta pequeña explicación, y al final de la cual intentaremos dar respuesta a todas las preguntas y todas las cuestiones que nos hayáis ido haciendo llegar. Así pues, damos comienzo. Muchas gracias de nuevo. Como algunos de vosotros ya sabéis, bien porque tenemos proyectos ahora mismo en curso o bien porque sois clientes y os hemos... Desde hace algunos meses, TAVI pertenecemos a la división de Ergonomic Hand, compañía referente en soluciones de elevación y manipulación de cargas. Pues bien, el objetivo común de ambas compañías es colaborar y contribuir en el crecimiento de nuestros clientes, aportando a sus procesos, en este caso, de sacos, un mayor grado de automatización. ¿Por qué TAVI? Pues bien, yo personalmente os diría que porque nuestro principal objetivo cuando proponemos una solución es principalmente que sea ergonómica y de valor, focalizándolos en que se facilite el trabajo diario al usuario, siempre en la línea de o incluso mejorar su productividad, disminuir lesiones y bajas médicas del personal y flexibilizar el proceso. Ya en los equipos, cualquier persona puede realizar. Yo añadiría un cuarto punto, dadas las circunstancias actuales. Permite mantener el distanciamiento social tan recomendado. ¿A quién va dirigido en particular este webinar? Como es obvio, empresas que manipulen sacos, ya sea paletizando, despaletizando o descargando el saco en la tolva para agregar ingredientes. A empresas en que esta manipulación está generando un desgaste físico a sus empleados. Desgaste que en ocasiones lleva a disminuir su productividad debido a lesiones o bajas laborales o incluso por el propio cansancio. En definitiva, a empresas que deciden invertir en seguridad y salud de sus empleados. Cuando trabajamos en una empresa que pertenece a debemos ofrecer un sistema que garantice la seguridad de los usuarios y que sea operativo, cómoda y ágil, como en todos los casos. Pero es que además debemos cumplir con los altos estándares de higiene y calidad propios de este sector. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sustituyendo todas las partes metálicas del equipo por piezas de inox, que como ya sabéis, garantizan cumplir con todos los requerimientos exigidos. Ahora veremos un procedimiento que es muy... Cogemos un saco de un pallet y lo depositamos en una tolva. Todo ello se realiza sin esfuerzo y reduciendo el riesgo de lesión al mismo. Otra de las características de los elevadores por vacío TAVI es que son multifuncionales. ¿Y qué significa que sean multifuncionales? Disculpad. Pues que agarra todo tipo de sacos previniendo la fatiga y lesiones de los usuarios. Significa también que conseguimos manipular muchos tipos de sacos mediante el uso de distintos útiles, que además son muy fácilmente intercambiables entre ellos. Puedes coger y soltar los sacos desde cualquier lado del pallet o mesa gracias a los 160 grados del cabezal. Por último, la capacidad de carga. Por último, disculpad, llega hasta... Aunque cierto es, lo más habitual son sacos de 25 kilos o de hasta 70 kilos en sacos de café y grano. Aquí tenemos otro vídeo que es similar al anterior, pero en este caso son dos paralelamente y los manipuladores están suspendidos en un puente de traslación. Como decía en la diapositiva anterior,
nuestros equipos permiten elevar todo tipo de sacos, siendo los tipo Yute los más comunes. Para los de papel y plástico, al no ser porosos, los manipulamos mediante un sistema de vacío. En cambio, los de Yute, que sí son porosos, no podemos trabajar con vacío y lo hacemos con ganchos mecánicos, que de igual manera garantizan la seguridad de las personas que lo usan. Ahora, para que veáis que todo lo que hemos dicho es cierto, Eva y Alberto os harán una demostración. Muy bien, como acabamos de ver, somos capaces de manipular sacos de plástico, papel y ración plastificada. Y para sacos que son de yute u otros materiales porosos, disponemos de útiles mecánicos o incluso neumáticos para su manipulación. En esta ocasión, seguimos hablando de nuestros manipuladores por vacío, sacos, pero con una particularidad muy concreta. El equipo es móvil y totalmente autónomo, lo que lo hace ideal para tareas de picking en almacén. Este equipo es compatible con cualquier tipo de carretilla o apilador y se compone por un cuerpo que contiene el motor, filtro y baterías, un mástil telescópico para no tener baterías, un brazo articulado y, por último, el manipulador. Ahora vemos el vídeo. En este caso, como en todos los anteriores en este webinar, lo que manipulamos son los sacos. Primero uno, después el otro se depositan en el pallet. Vemos cómo el brazo está articulado. En este caso no se ve, pero nos permite llegar a todos los rincones de una estantería. Y antes de empezar el desplazamiento, recogemos el manipulador, recogemos el brazo articulado y lo bloqueamos para facilitar el transporte. Lo elevamos y nos dirigimos a la siguiente ubicación donde tengamos que hacer el picking. Como hemos podido ver anteriormente, la suma de estos tres aspectos, el aumento de productividad, una manipulación sin riesgo y, por tanto, saludable, y una flexibilización del proceso, debido a que puede hacer la operativa cualquier persona, hace que haya un retorno de la inversión muy positivo. La fórmula TABI con la que hemos realizado los cálculos son los siguientes. Por un lado, tenemos en el recuadro superior izquierdo el coste total medio anual de un operario, que son los 50.000 que podéis observar. En la mayoría de ocasiones son dos los empleados que se van turnando entre ellos para realizar dicha tarea o que incluso la realizan a la vez para no superar la carga a elevar permitida de forma ergonómica. Por lo tanto, el coste de mano de obra de 2 personas es de 100.000 euros. Evidentemente no son datos exactos, sino que son aproximaciones muy cercanas a la realidad. Por otro lado, en el cuadro superior derecho, tenemos el coste aproximado de un manipulador por sacos en el escenario más completo de todos, donde son necesarios, repito, todos los requisitos de la industria alimentaria. Es decir, que sea inoxidable, que sea ATEX, FDA. Si en vuestro caso no son prescindibles requisitos, el coste disminuye sustancialmente. Además, es muy recomendable realizar un mantenimiento anual del equipo para incrementar el útil. El coste aproximado es de 1.000 euros. Por lo tanto, como podéis observar, el coste total anual es de 36.000 euros. Ya en el cuadro inferior, en función de si se precisan 2 operarios o, invirtiendo en nuestras soluciones TABI
con un solo operario, la simulación del retorno de inversión es muy significativo. No estamos diciendo que nos ahorremos un operario, sino que podemos ser mucho más eficientes a nivel productivo debido a que el personal está realizando otras tareas. Por lo tanto, hay una mayor rotación y de este modo existe una reducción importante en la fatiga muscular del trabajador. En definitiva, además de todos los beneficios antes comentados, económicamente genera un ahorro en costes muy significativos y permiten tener una plantilla mucho más eficiente. Como hemos dicho anteriormente, repito, los 36.000 euros del coste del manipulador sería, entre comillas, el peor de los casos donde se precisara un elevador con el máximo nivel de requisitos de la industria alimentaria, que no siempre, por ejemplo, debido a la atmósfera o producto, tiene por qué ser ATEX, con lo que el importe se encontraría en unos 10-15.000 euros. Bueno, ¿y cuál es nuestra mayor seña de identidad y nuestra mejor garantía? Pues nuestros clientes. Cuando después de montar un equipo les hacemos una formación a los empleados y nos cuentan los beneficios que les genera, fuerzas para seguir mejorando día a día. A continuación, os muestro unos ejemplos. En este caso, Jonas Eric, de producción de vehicles, nos cuenta cómo los elevadores por vacío TAVI reducen el riesgo de producir bajas laborales y sus empleados valoran que la empresa se preocupa por su salud y bienestar, con lo que es mayor. En este caso, Rob Robertson, ingeniero de procesos en Frontier, explica cómo su manipulación de sacos de pallet a mesa elevadora ha cambiado completamente al utilizar un manipulador por vacío TAVI, ya que lo hacen sin ningún tipo de esfuerzo. Destaca también la robustez que evita posibles costes de reparación, además de evitar lesiones de los operarios, así como pues, también mejorar la salud y seguridad en su empresa. Un importante productor de alimentos hace referencia saludables y de seguridad que les ofrece la manipulación con equipos TAVI por la reducción de lesiones que genera. John Maddox, de Packaging Specialties, señala la facilidad en manipular cualquier carga, lo que incrementa su velocidad, la reducción del tiempo de carga y de trabajo en un 50%. En este caso se trata de una manipulación de bobinas con un elevador eléctrico. Siguiendo con Bakels, en el bocadillo inferior azul, como podéis ver, también menciona que puede realizar la manipulación. Aumenta la flexibilidad y la producción nunca para. Bueno, como podéis ver, contamos con una amplia gama de clientes, muchos de ellos son los referentes de este sector y que, por cierto, están viendo este webinar. Y por otro lado también tenemos otros clientes, no tan grandes, pero por supuesto para nosotros igual de importantes. En este gráfico, que bien podría parecerse a un proceso productivo muy similar al vuestro, podéis apreciar cómo podemos ofrecer soluciones para una manipulación más rápida y a su vez más ergonómica. Disponemos, por ejemplo, de un manipulador por vacío móvil para la zona de almacén, que os ha enseñado anteriormente en un vídeo, ayudando en la descarga de tráilers o contenedores marítimos y a su vez para precaver el picking de materia prima. Posteriormente, los manipuladores por vacío inoxidables ayudarán a los operarios a cargar sacos o cualquier otro producto en las bocas de hombre de los reactores o tolvas elaborado. Ya para la zona de envasado, ya con producto acabado y a final de línea, podemos manipular y voltear bobinas pesadas que necesitan ponerse en máquinas, tanto con eje fijo como con eje móvil. También podemos paletizar las cajas precintadas que finalmente irán en otro contenedor para su distribución. Destacar por último que las estructuras de soporte de los manipuladores pueden ser en forma de columna y brazo o pescante, se le llama, o puentes de traslación. Hoy estamos viendo la manipulación de sacos
Pero en este tipo de elevador, simplemente intercambiando su útil de agarre, podemos manipular distintas cargas: cajas, contenedores, bobinas, alimentos. Únicamente tenéis que indicarnos de qué tipo de carga se trata y estudiaremos el tipo de necesidades a cubrir en vuestro proyecto concreto y definiremos la mejor solución. Como información adicional, indicaros que aparte de la división de manipulación ergonómica de la que formamos parte, el grupo PIAP integra dos divisiones más: automatización, que ofrece ventosas, componentes y garras para robots colaborativos, y transporte neumático, muy común también en alimentación y del que os mostramos un ejemplo a continuación. Los transportadores por vacío nos permiten transportar material seco en formato polvo y granulado de un punto a otro. Al ser un sistema de transporte cerrado, aporta seguridad al producto para librarlo de contaminaciones externas o presencia de insectos. Y seguridad a las personas, ya que es un sistema cerrado donde contenemos el polvo. PyFlow Smart está diseñado para ser puesto en marcha con solo apretar un botón. El equipo empieza a trabajar con un aprendizaje automático. Dentro del equipo tenemos instalados sensores, los cuales nos permiten evitar el sobrellenado. La unidad de control incorpora vacuómetro y manómetro, con lo que en todo el proceso de transporte podemos ajustar el aporte de aire para transportar el máximo producto por ciclo, evitando posible bloqueo del material en la tubería. Diseño higiénico y acero inoxidable 316 adecuado a entornos alimentarios y farmacéuticos, incluso con certificación ATEX. Permite la memorización de recetas para agilizar los cambios en el proceso productivo. El equipo trabajó para optimizar cada ciclo y poder dar la máxima capacidad de transporte. Es fácil de usar. El PyFlow Smart controla automáticamente la válvula de aporte de aire y los tiempos de aspiración. El sistema se autoajusta durante todo el proceso, adaptándose a los cambios ambientales o cambios en el material. Con la memorización de las recetas, permitimos parametrizar cada uno de los productos a transportar y así optimizar todos los ciclos. Además, permite hacer un cambio rápido de material de forma óptima, reduciendo los tiempos de parada hasta en 6 veces respecto a otros sistemas. Nuestra división de Vacuum Conveying está a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias por vuestra atención y ahora sí pasamos a dar respuesta a las preguntas o consultas que nos hayáis hecho llegar. Tenemos una de las preguntas, ¿disponéis de servicio postventa? Sí, efectivamente disponemos de un servicio postventa, tanto para todo lo que son suministros como para luego si hay algún incidente técnico, pues también nuestros técnicos se desplaza y soluciona el problema. No obstante, lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un mantenimiento preventivo, que consiste en una vez al año, lo mismo, viene un técnico nuestro, revisa todo el equipo y hace un diagnóstico del mismo. De esta manera, lo que conseguimos es evitar no esperábamos y tener una reacción más lenta, teniendo toda la producción parada durante unas horas o algún día. O sea, sí, la respuesta es disponemos de servicio. ¿Qué requerimientos pueden cumplir estos elevadores? Pues podemos cumplir muchos distintos requerimientos y de igual manera certificamos los equipos pues con certificados CE, con certificados ATEX, certificados FDA. También, si me permitís, si la carga no es estándar, podemos adaptar los equipos para diseñar el útil al final para poder manipular distintas cargas, aunque se salgan un poco de lo que es estándar o de lo que entendemos como una carga estándar. Gracias, David. ¿Qué alimentación eléctrica, consumo y potencia son para su instalación? Esta ya la contesto yo. Bueno, la alimentación eléctrica podríamos decir que es trifásica, de 380, 3 tomas más tierra. La potencia, que también nos preguntaban, es un motor de 3 kilovatios y el consumo puede estar en torno a 6-10 amperios.
estas serían las especificaciones que normalmente pues, el departamento de mantenimiento acostumbra a consultar. Gracias, Albert. Otra pregunta que nos han trasladado. ¿Es posible, una vez instalado, cambiar su ubicación o el tipo de carga? Sí, ya contesté también. Sí, ya. Sí, rotundo, sí, rotundo. Y muchas veces pasa, de hecho, inicialmente se instala en una ubicación determinada y posteriormente, por razones productivas o por cualquier otro tema, pues se hace un cambio de ubicación. Lo que hacemos es trasladar cualquier estructura de soporte que podéis ver aquí detrás. En este caso hay un puente de traslación, lo podemos hacer también, como hemos comentado, con una columna y un brazo. Lo trasladamos sin ningún tipo de problema. También, además, como podéis ver, el útil o succionador, podemos introducir un cambio rápido de manera que podemos cambiar de entorno en menos de 3 segundos, 3-5 segundos, y de esta manera podemos utilizar y aprovechar el mismo manipulador y utilizar para manipular con el mismo equipo sacos, bidones, cajas, garrafas, absolutamente de todo. Recordamos que tenemos oficina técnica, realizamos proyectos completamente especiales, por ejemplo, unas ventosas con succión lateral que permiten voltear, dosificar producto, absolutamente cualquier tipo de manipulación intentamos solucionar. Nos preguntan, Patricia Fernández, ¿cómo se podrían manipular cajas húmedas y bloques congelados? Lo hemos realizado ya. Tenemos clientes que directamente se manipula bloques de carne congelados. Lo que pasa es que no podemos decir nombres en este sentido. Y os sorprenderíais, pero utilizamos este mismo succionador. Succionador con un faldón, lo que hace es recuperar las posibles pérdidas de aire que se pueden generar. Y de esta manera pues, cogemos el bloque de carne, aunque esté húmedo, sin problemas. De todas maneras, podemos realizar pruebas y, por supuesto, siempre vamos a recomendar que sea aire inoxidable para que todo lo que esté en contacto con el producto reúna todas las especificaciones de industria alimentaria. Luego, además, podemos decir que hay un filtro especial que lo que hace es separar las partículas de agua para que no entren dentro del motor. Con lo cual, pues como veis, ya hemos desarrollado pues muchas variantes y lo podemos realizar. Luego también, antes de que se me olvide, el tema de las cajas, aunque sean húmedas, las podemos manipular también e incluso podríamos manipular cajas, que ya lo hemos hecho, cajas que están abiertas, es decir, sin el precinto. De esta manera, pues no es muy común, pero también nos lo podemos encontrar, sean húmedas, cerradas, abiertas, de cualquier forma. Si, por ejemplo, por la parte superior no podemos succionar, siempre lo que hemos comentado antes, podemos succionar por la parte lateral. Hay muchas maneras y siempre intentamos ofrecer garantías de succión. De todas maneras, pues siempre realizaríamos unas pruebas para validarlo perfectamente. Gracias, Albert. Más preguntas. ¿Qué útil recomendáis para sacos de polvo? ¿El polvo depositado sobre los sacos podría generar problemas al manipular el saco? Pregunta de Ana Isabel Suder. Buenas tardes, María Isabel, y gracias por participar. Para el tema del polvo, estos manipuladores, los que hemos estado haciendo, estos sacos contienen polvo, los manipuladores ellos sin ningún problema, incluso si el saco es poco compacto, por la misma teoría que decía antes Albert, no hay problema porque ponemos el faldón, recurre las irregularidades del saco evitando que se escape el vacío y la manipulación de la misma manera. Luego, para no dañar el motor bomba, lo que hacemos es situar un filtro
y en el caso de que sea necesario porque hay mucho polvo, porque se desprende, porque el saco no cierra bien, por el ambiente, por la casuística que sea, podemos poner o un filtro de gran capacidad o bien un sistema de doble filtro, que sería un filtro estándar y a continuación un filtro de gran capacidad. De esta manera aseguramos una buena manipulación y aseguramos también que el motor bomba no quede dañado. Gracias, David. Más preguntas de Manuel Ortiz. ¿Disponen de algún equipo portátil en modo demo? Pues, Manuel, encantada, soy Eva y buenas tardes. Sí, disponemos de demo, de hecho se hacen demos habitualmente justamente para asegurar que podemos manipular el tipo de carga que vosotros necesitéis. Simplemente es acordar pues, una fecha que nos vaya bien a todos y se hacen demos en casa del cliente con su propia carga. Incluso si por la circunstancia en la que nos encontramos no es posible a vuestra planta, lo que hacéis es enviarnos muestras y se pueden probar aquí en este magnífico showroom que estáis viendo. Así que por hacer estas pruebas que comentas. Gracias, Eva. Patricia Fernández, ¿los sacos que no están compactados o no completamente llenos darían algún problema? Lo mismo que le respondí antes a Ana Isabel. El faldón es el complemento perfecto para los sacos que no son totalmente compactos. Se rellenan las arrugas que se hacen al succionar y el vacío queda cerrado y no hay problema. De todas maneras, lo que comentaba Eva, cuando nos encontramos con casos así, se hacen pruebas o en casa del cliente o podéis incluso venir vosotros aquí y hacer las pruebas vosotros mismos. Gracias, David. Más preguntas de Manuel Méndez. ¿Qué nivel de ruido generan? ¿Cuántos decibelios? Bueno, pues ¿qué nivel de ruido genera, Manuel? Pues siempre es lo que además tenemos es la opción de poder instalar bien un silenciador o incluso una caja de insonorización además, con lo cual todavía reducimos más lo que es la ruidos. Espero haberte contestado. Gracias, Eva. Gustavo Navarro nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo de duración de carga? Hola, Gustavo, gracias. Bueno, en este caso no requiere, la alimentación es de 380, lo que hemos comentado antes, con una potencia de 3 kilovatios y un consumo de unos 6 a 10 amperios. Puede estar funcionando prácticamente todo el día, lo que hará es un consumo eléctrico. No requieren baterías, a no ser que vayamos, disculpadme, con una carretilla elevadora eléctrica, que en este caso sí que funciona con una batería de gel. La capacidad de carga o la duración es de unas manipulaciones a 1 metro de la capacidad máxima de dicha carretilla elevadora. Pero el manipulador por vacío va conectado. En referencia al manipulador por vacío móvil, Mobile Order Picker o MOP, tiene una duración de 3-4 horas de uso continuado. Continuado significa que esté continuamente encendido. Normalmente en tareas de picking lo que se hace es encenderlo para hacer la manipulación y posteriormente apagarlo. Gracias. Gracias, Albert. Más preguntas. David Giner pregunta, ¿existe la posibilidad de adaptación del equipo para mover otro tipo de materiales como moldes o cuestiones similares? Pues sí, tenemos un equipo muy buenos diseñando útiles para cualquier tipo de carga. En este caso comentas como moldes o otras piezas similares. Si nos pasáis un plano del molde o unas especificaciones concretas, desde oficina técnica seguro que van a hacer un útil que se adapta perfectamente a lo que vosotros necesitáis. Gracias, David. Pregunta de Belén Martín. ¿Cuánto tardáis en la fabricación e instalación de un equipo? Hola, Belén. Pues el tiempo que normalmente solemos tardar está en torno a 6-8 semanas, a no ser que sea un proyecto muy especial, que entonces en cada caso se valora y previamente con nuestro presupuesto decimos exactamente las semanas que tardaremos en su entrega. Gracias, Eva. Sonia Tello nos pregunta,
Buenas tardes. ¿Cuál es la velocidad o frecuencia máxima del succionador y manipulador? Hola Sonia, gracias. Buenas tardes. Bueno, la velocidad final la marca el operario. Es decir, tú puedes regular mediante el asa metálica la velocidad, la entrada de vacío, y con lo cual esto permite ir a una velocidad superior o inferior en función, digamos, del grado de detalle de manipulación que queramos tener. Simplemente eso. La frecuencia al final del succionador y manipulador, lo que comentamos, es el propio operario quien regula mediante el asa esta velocidad. Gracias, Albert. Mariano Jiménez nos pregunta, ¿qué espacio, volumen útil es necesario para instalar un equipo de estos? Pues al final, Mariano, va un poco en función de lo que vosotros necesitéis. Es decir, no ocupará lo mismo si es una manipulación cercana de un pallet y una cinta, por decirlo así, que necesitamos un brazo a lo mejor de 3 o de 2 metros, tendrá un espacio, un radio que es el que nos da el propio brazo giratorio, que si a lo mejor pues tenemos que cubrir una zona más amplia. O sea que al final va en función de los requerimientos que vosotros tengáis. Si tenéis poco espacio, pues se puede delimitar pues, a un brazo simplemente pues, de 2 metros y medio. Un saludo. Luego tenemos una duda de Carlos Javier sobre el contacto de TAVI en Ecuador. Ya contactaremos contigo y te facilitaremos los datos a través del correo electrónico. Daniel Caraballo nos pregunta, ¿puede profundizar, por favor, en cómo debe ser el proceso de limpieza? Bien, Daniel, pues el proceso de limpieza es sencillo. Lo que hay que hacer más habitualmente, podemos estar hablando de una vez a la semana, una vez cada 10 días, depende del tipo de producto, es la limpieza del filtro, que se hace pues, en cuestión de pocos minutos. No sé si se ve en cámara, aquí tenéis el filtro, lo que hacemos es abrir, sacar el cartucho y bufar, siempre de dentro para afuera, para que salgan todas las partículas de polvo que hayan podido quedar. Y así lo que hacemos es evitar que se sature y poder seguir trabajando con normalidad sin que el motor se dañe. Luego, si el material, por ejemplo, con el que se trabaja es un material muy corrosivo, tiene mucha sal, por ejemplo, y demás, pues sí que la limpieza debe ser un poco más habitual, pero esto al final lo conocéis vosotros mejor que nosotros, porque vuestros requerimientos a nivel de limpieza pues son distintos en cada caso. Lo más importante y lo más habitual, el filtro, que siempre ha de estar listo para que no dañe el motor. Gracias, David. Tenemos más preguntas. Lady Barón nos pregunta, ¿qué tipo de seguridades tiene el equipo para que la carga no se suelte por accidente? Muy bien, gracias, Lady. Un poco en función del tipo de equipo. Es decir, si es un equipo neumático, dispondremos de un indicador luminoso o acústico o ambos que indica que la carga está perfectamente cogida. Y además, si la carga está en suspensión, no permite soltar. Si la carga ya está en suspensión, no vamos a poder, por mucho que el operario apriete queriendo, sin querer, normalmente sin querer, el botón de pulsar la carga, no lo va a permitir. En el caso del eléctrico, como en este caso, la carga no. Lo que va a hacer, por ejemplo, si se corta el suministro eléctrico, lo que va a hacer es el tubo va a empezar a descender con la carga en succión. Por ejemplo, podemos hacer una demostración. O el hecho de un corte de suministro eléctrico lo que permite o lo que hace es no soltar la carga de golpe, con lo cual no va a recibir ningún tipo de lesión y lo que va a hacer es acompañar porque aún dispone de aire en el manipulador. Gracias, Albert. Más preguntas. ¿Qué dispositivos de seguridad integran estos equipos para proteger a quienes los utilizan? Pues lo mismo que vamos a decir. Sí, los dispositivos de seguridad al final es lo que acabamos de comentar. En función del equipo, nos encontramos
dispositivos de seguridad, pero siempre los hay. Siempre vamos a intentar tener una manipulación segura. Al final es lo que buscamos, ser más productivos y ergonómicamente mucho más eficientes. Gracias, Albert. Más preguntas. El elevador de sacos con ruedas, o sea, la carretilla elevadora, ¿cuál es la altura de elevación máxima y mínima? Y por otra parte, la base de donde está la carga que se eleva, ¿tiene movimiento en horizontal para colocar el producto, por ejemplo, en una estantería profunda? Entiendo que te refieres a la carretilla, con lo cual sí que se puede hacer una plataforma que sea especial, que lo que hace es una plataforma encima de otra y lo que hace es deslizarse para poder entrar dentro de la... Incluso esa propia plataforma puede llevar una cinta transportadora que incluso también nos facilita la entrada en estantería. En cuanto a la altura de elevación máxima y mínima... Perdona, en función del mástil. Hay tres tipos de mástil, el mediano es el pequeño, el más bajo, el mediano y el alto, y es en función del tipo de mástil podemos llegar a unas alturas de elevación. Incluso si no tenéis abajo del suelo, o sea, por el todo, se puede poner una plataforma invertida, con lo cual todavía la elevación. Aunque tengamos tres tipos de mástil, podemos hacer siempre proyectos especiales. Hemos realizado carretillas de casi 4 metros de altura, con lo cual eso, es importante que si hay alguna manipulación específica, que sepáis que la podemos hacer. Incluso si tenéis que pasar con la carretilla debajo de alguna puerta, el mástil puede ser telescópico, con lo cual pues, podemos tenerlo recogido para pasar bajo puerta y una vez que pasemos la puerta podemos seguir elevando sin ningún problema. Perfecto. Más preguntas. Juan Manuel Guillén pregunta, en el caso de los sacos de yute, ¿van pinzados o con gancho? ¿Cuántos sacos pueden pinzarse o manipularse a la vez? Pueden ir de las dos maneras, pueden ir con ganchos y pueden ir también pinzados. Se manipulan de uno en uno, no se pueden coger varios porque quizás tampoco podemos asegurar que el agarre sea completamente seguro, pero es un poco en función de la operativa y el tipo de saco que tengáis. Puede ser eso, un tipo pinza, que lo que hace es que cuando tú elevas se va cerrando la pinza y lo queda agarrado, o bien pueden ser con unos ganchos, si es a lo mejor el típico saco de café, que no importa si se agujerea. Gracias, Eva. César Mata nos pregunta, ¿cuál es la superficie máxima de succión? Hola César, buenas tardes. Bueno, la superficie máxima de succión va en función de la ventosa. Del manipulador por vacío, de la capacidad que necesitemos manipular, pero siempre podemos utilizar una única ventosa, dos ventosas, por ejemplo, para tableros muy grandes de 3, 4, 5 metros, utilizamos un succionador o incluso hasta 16 ventosas, con lo cual la superficie máxima va en función de lo que necesitemos elevar. Va un poco por eso. Gracias, Albert. Más preguntas. Edgar Remberto. ¿Cuál es la vida útil de la manguera de elevación si la empresa trabaja las 24 horas todos los días? Si el ritmo es constante y la manipulación es constante, como dices, Edgar, de 24 horas, pues el tubo de una durabilidad de un año. Insisto, en el caso de que sea un trabajo constante durante 5, 6, 7 días a la semana. También piensa que tenemos los tubos reforzados, con lo cual también esa durabilidad también se alarga. Y insistimos, vuelvo a lo que he comentado antes, el tema de los mantenimientos preventivos, para evitar que se rompa y nos coja así un poco de sorpresa. Si hacemos un mantenimiento cada año, sabemos exactamente en qué estado se encuentra el manipulador y se pueden ir haciendo los cambios que sean necesarios. Gracias, David. Más preguntas. Belén Martín, ¿no tendríais un equipo para sacos que se pueda manejar con una sola mano? Hola Belén, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente disponemos de un equipo que permite elevar o manipular con una sola mano. Funciona con un gatillo, es muy fácil, muy sencillo y muy rápido de utilizar, pero tiene una serie de especificaciones. Por ejemplo, necesitamos que la altura máxima de elevación no sea superior a unos 1000 milímetros, porque de lo contrario estaríamos
doblando la muñeca y podríamos realizar pues, una lesión con un equipo que lo que queremos es precisamente lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre insistimos en hacer una visita técnica, comprobar cuál es vuestro proceso y a partir de ahí nosotros os vamos a asesorar de la mejor manera posible y os vamos a indicar cuál es el mejor equipo para vosotros. En función de la velocidad, de la frecuencia, hay muchas variables. Gracias. Gracias a ti, Albert. Más preguntas. Patricia nos pregunta cómo es el sistema de regulación de capacidad de absorción. Es una válvula que va en el cabezal inferior del equipo. Mediante esa válvula podemos regular la capacidad de absorción, como comentaba antes Albert, del tubo de elevación, la cantidad de aire que le entra para poder regularla. Sí, al final tenemos dos válvulas en el cabezal inferior del equipo. Una válvula controla, digamos, la elevación que queremos que tenga el manipulador cuando no hay ninguna carga en suspensión. ¿Por qué? Por un tema de altura de los operarios. No todo el mundo tiene la misma altura y que el manipulador quede a una altura cómoda para que le toque manipular. Y además tenemos otra válvula que permite regular la altura cuando la carga está en suspensión. De esta manera flexibilizamos aún más el proceso y aún es más cómodo. Gracias, Albert. Cárdenas nos pregunta, respecto al MOP, ¿el equipo de elevación por vacío móvil cuenta con sus propias baterías o se debe alimentar desde el equipo que lo transporta? Ya sea adicional, el motor de la bomba traba con corriente directa o corriente alterna. Vale, pues a la primera pregunta, el equipo trabaja con sus propias baterías. De hecho, la gracia de este equipo es que es totalmente autónomo en el sentido de que trabaja con sus propias baterías y que cuando no lo estamos utilizando, el apilador, la carretilla o la transpaleta la podemos utilizar para cualquier otra tarea. Ese es uno de los grandes beneficios que tiene el MOP. Y luego la segunda pregunta, ¿el motor del agua trabaja con corriente directa o corriente alterna? En este caso, el MOP trabaja con corriente directa. La bomba trabaja con corriente directa. Gracias, David. También nos preguntan, ¿es independiente la elevación de la carga de la capacidad de succión? Sí. Es completamente independiente. Es decir, nosotros vamos a necesitar manipular cierta carga con su propio peso, da igual que la necesitemos elevar 20 centímetros, por poner un ejemplo, que 3 metros. Correcto. Gracias, Albert. Más preguntas. Pablo Fernández. ¿Su sistema de transporte neumático puede enviar sal ligeramente apelmazada? Para resolverlo, en este caso vamos a trasladar esta duda a nuestros compañeros de la división de transporte que se pondrán en contacto contigo, Pablo, para darte respuesta a la pregunta. Gracias, David. Jordi Pascual nos pregunta, ¿qué tipo de inspecciones deben hacerse antes de usarlo distintos a los preventivos que realizaría el personal técnico? Inspecciones pocas. Al final hay que ir revisando el filtro para que no haya ningún tipo de problema a la hora de succionar. Y nuestro departamento técnico al final realizará las inspecciones adecuadas. Básicamente, si estamos manipulando polvo o alguna carga parecida, pues habrá que mirar que el tubo no esté completamente roto. Bueno, perdón, que esté completamente, digamos, bueno, que esté bien, que no haya ninguna raja, digamos, y a partir de ahí el succionador también, los cabezales, también no estén obstruidos. A ver, muy bien. Más preguntas. Sonia Tello pregunta, ¿tenéis algún extensor para el uso del manipulador que podamos ver para las cargas que se depositan por encima de los 1300 milímetros? No sé si los tenemos aquí. De todos modos, sí, tenemos extensores. Lo que hacemos aquí es añadir un asa extendida. El asa puede ser de lo que necesitemos. Hemos llegado a hacer asas de hasta 2 metros. Son completamente flexibles por 2 tramos y
lo que permite es que la posición sea siempre ergonómica para el operario. 100%. Muy bien, Albert. Vale. Otra pregunta, sería la última. No, todavía no. Bueno, ¿cuáles son los componentes susceptibles de cambio y vida útil de los equipos? Pues esto es un poco más o menos lo que ha venido respondiendo también Albert. Al final, los recambios esenciales serían la ventosa y el cartucho de filtro. La vida útil, pues hacer también hincapié, también depende de si hemos dado un mantenimiento correcto al equipo. Pero si el mantenimiento es correcto y la durabilidad del equipo está en torno a unos 15 años, de hecho, tratan de todavía están en uso. Así que, haciendo hincapié, de nuevo, en el mantenimiento, los dos artículos a sustituir actualmente son ventosa y cartucho de filtro. Pablo, lo que preguntabas, no sé si podéis leer las preguntas, pero mira, los compañeros de transporte nos dicen que sí, que la sal se puede transportar fácilmente y que no representa ninguna dificultad, aunque esté un poco apelmazada. Al final, como hemos dicho, la mejor garantía sois vosotros. Y bueno, el mejor referente, con lo cual, pues mira, aquí los compañeros de España nos lo contestan al momento. Muchas gracias. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas, me dicen, así que de nuevo muchísimas gracias por todas las preguntas que habéis hecho. Esperamos que no os hayan quedado ninguna duda y gracias por haber asistido al webinar. Cualquier otra cosa que se os ocurra o que queráis comentarnos, os dejo un correo electrónico al cual podéis hacernos llegar las consultas. Mira, es eh.es.info@pia.com. Y si no, pues en la página web podéis encontrar también esta y otras muchas más soluciones para otro tipo de cargas, que es www.tavi.com/es. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos.